Balcony TV. Hola a todos, soy Chris. Bienvenidos a un show súper especial que grabamos hoy en el Festival de Les Arts en Valencia con Annie B. Sweet. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Qué canción nos vas a tocar? Pues voy a tocar Dare to Love en acústico, como ves. Muy bien, muchísimas gracias. Bienvenida y adelante. Gracias. Would you dare to fall in love again when you're back from pain but you feel alone? Mystery calls, wanting someone. Would you dare to fall in love again when you're giving much more than what you get? Mystery calls, wanting some more. Who thought giving love could ever feel so wrong? Just like after good times, it always comes a storm. Even if I try to smile, there's always something bringing me down. And even if I try to smile, there's always something bringing me down. How would you dare to fall in love again when you're back from pain but you feel alone? Mystery calls, wanting someone. How would you dare to fall in love again when you're giving much more than what you get? Mystery calls, wanting some more. I thought I could wait forever for your calls. Back then that time spent on you was beautiful. Even if I tried to smile, there's always something bringing me down. And even if I tried to smile, there's always something bringing me down. So down. Love fades away, away, away. Would you dare? Would you dare? Would you dare? Would you dare to fall in love? Annie B. Sweet, muchísimas gracias por tu actuación. Gracias por estar aquí, es un placer. Bueno, además tocando la canción Dare to Love, que pertenece a Chasing Illusions, tu nuevo álbum, y además en el que incluyes una canción con un videoclip muy especial, porque está grabado en 360 grados en los que van ocurriendo una serie de crímenes y bueno, y tú estás ahí de protagonista, claro. Sí, la verdad es que queríamos algo así como misterioso y diferente y me dieron la opción de poder grabar con una cámara que pues va grabando todo lo de la habitación y además es muy interactivo porque tú puedes ir por las habitaciones y buscar quién ha matado a quién, o sea, y mientras alguien está matando a uno hay otro asesinato, entonces tienes que ir como resolviendo el caso y viendo varias veces el videoclip. Es súper gracioso, la verdad que os invitamos a todos para que lo veáis, muy curioso. Ani, yo me gustaría preguntarte qué se siente cuando se sube al escenario ante tantas personas y están ahí delante y dices, madre mía, qué pasada, ¿no? Ver a tanto público. Pues en realidad lo que siento es un poco como las ganas de darle las gracias porque la verdad es que la gente se mueva de su casa, del sofá y venga a verme todavía me sorprende un montón. Y me hace muchísima ilusión, entonces me parece muy bonito y a la vez pues siento muchísimos nervios, es como una mezcla entre nervios y emoción, ¿no? Y ganas de tocar, entonces nunca llegas como a disfrutar ese momento en el que subes porque estás como más pendiente a querer hacerlo bien, pero luego la verdad es que si la gente responde bien pues te hacen sentir muy, muy tranquila. Según también el público. ¿Cómo no vamos a responder bien si estamos súper encantados de ti, de tenerte aquí hoy en nuestro balcón de Balcony TV Valencia? Bueno, pues la verdad que ha sido un verdadero placer estar aquí en el Festival de las Arts en Valencia. Yo soy Chris y me despido hasta el próximo show de Balcony TV Valencia. ¡Hasta luego!
back in ETV.